Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos que nos están sintonizando y los que están aquí en el santuario. También a las personas, los simpatizadores del Evangelio, ¿verdad? Que sea el Señor el que bendiga a cada uno de sus corazones. Antes de decir más, quiero invitar a mis hermanos que están aquí, ¿verdad?, junto conmigo, para que me acompañen en esta oración corta que voy a hacer. Bendito Dios y Padre nuestro, Jesucristo mi Salvador, mi Redentor, mi Dios. Te doy gracias, Señor, muchas gracias por la oportunidad que me das, la oportunidad que me concedes de estar llegando a los hogares de mis hermanos. Dios mío, te pido unjas mis labios y también el oído de mis hermanos. Que seas tú, Señor, el que hable, Señor, en todo. Tú conoces cada necesidad. Ayúdanos, Señor, en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias al Señor. Tomen sus asientos. La ocasión anterior, o sea, el domingo, nos quedamos refiriendo un versículo que voy a tomar en esta tarde como base, el capítulo 42 de Isaías, capítulo 42 de Isaías, el verso 21. Fíjese usted lo que dice aquí este profeta, ¿verdad?, que pues estaba profetizando algo que ya se cumplió en la venida del Señor. Dice el verso 21 del capítulo 42 de Isaías: el Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Fíjese, otra vez. Mas el Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Cuando el Señor trató, ¿verdad?, con su pueblo Israel, lo hemos referido, no nomás se redujo a 10 mandamientos, sino que fueron 613 mandamientos, y entre esos 613 estaban los 10 mandamientos con que el Señor le dio, ¿verdad?, a Moisés, para que Moisés fuera, ¿verdad?, el que se lo diera al pueblo. Si nosotros, miren, leemos el libro de Levíticos, si no estoy equívoco, el libro de Levíticos es el libro que sigue enseguida de Éxodo. El capítulo 4 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare con hierro en alguno de los mandamientos del Señor sobre estas cosas que no han de hacer y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Y estoy leyendo estos versículos, ¿verdad?, para hacerles ver lo que estaba diciendo, ¿verdad?, antes, que Dios le dio a Moisés esos 613 mandamientos para que los compartiera, para que instruyera al pueblo de Israel. Pero ahora lo hemos referido el capítulo 31 del libro de ¿cómo se llama el profeta? ¿Se acuerdan?
capítulo 31, verso 31 de Jeremías. Jeremías 31, 31, dice allí, ¿verdad?, el profeta, ¿verdad?, profetizando lo que habría de venir, como también el texto que leíamos al principio. Dice el verso 31, he aquí que vienen días, dice el Señor. Acuérdense, capítulo 31 de Jeremías, el verso 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Cuando dice después de aquellos días, se refiere, ¿verdad?, a después de su sacrificio, de su resurrección, ¿verdad? Entonces allí inicia un nuevo pacto. Y dice, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cómo trabaja esto? Simplemente, ¿verdad?, cuando dice en el corazón, trabaja el Señor en nuestro corazón, que nos da a entender, nos avisa, ¿verdad?, de las cosas que están correctas y de las incorrectas también. Sentimos, ¿verdad?, esa parte que es Dios el que nos está hablando, que no es bueno lo que estamos haciendo, cuando estamos haciendo algo contra la ley del Señor. Ahora hablando en el tiempo de la gracia. Nosotros estamos ya al final del tiempo de la gracia, ¿verdad? Entonces, es importante que esto se entienda. Referíamos la ocasión anterior, ¿verdad?, que es una cosa, ¿cómo se puede decir?, una enseñanza fuera de incorrecta, ¿verdad? Lo que dijo esta mujer que no he querido yo referir, ¿verdad?, por nombre, pero ya hace años atrás, ¿verdad?, ella miró en la Escritura y dijo, la ley de Dios la redujo a los 10 mandamientos y el resto la llamó la ley de Moisés. Ahora hizo esto ¿sin qué? Sin tomar en cuenta la profecía que había profetizado Jeremías, ¿verdad?, que el Señor iba a hacer un nuevo pacto, una nueva ley, ¿verdad? Ahora hay quienes se preguntan, bueno, y de manera que los 10 mandamientos ya no son para ahora. No, esos mandamientos el Señor los refuerza. En Mateo capítulo 5, vamos a Mateo capítulo 5, y mire usted, ahí está lo que estoy diciendo. Allí en el capítulo 5 de Mateo, vamos a mirar. Oíste que fue dicho a los antiguos, dice allí. Son algunos, ¿cómo se dice? Primeramente el verso 17 clarifica antes de entrar en lo que iba a ser. Dice, porque no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. ¿Y qué significa abrogar? Pues hacerla a un lado, así nomás. Sino que dice,
sino a cumplir. Y si dice que a cumplir, ¿por qué dice a cumplir? Porque atrás de él hay una porción escritural que no la tengo ahorita, en donde dice que nadie había antes cumplido la ley hasta que el Señor vino a cumplir, porque era necesario para establecer un nuevo pacto, para dar una nueva ley. Entonces pues tenía que cumplirse la primera, y que hemos dicho que es de tomarse en cuenta que los 10 mandamientos ciertamente fueron escritos por el dedo de Dios, y a esos 10 mandamientos se les llamó las tablas del pacto, las tablas del pacto, las tablas del testimonio, ¿verdad? Que Moisés trajo. La hemos dicho, que dice el libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando bajó Moisés, el Señor mismo le dijo: mira, desciende, el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿En qué forma? Pues haciéndose un becerro de oro. Le dijeron a Aarón, ¿verdad? A los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Se impacientaron. Por eso decimos que la impaciencia no es buena. Hay que tener paciencia. Dice que la paciencia es necesaria, dijo el apóstol Pablo en la carta ¿de dónde se acuerdan ustedes? De Hebreos. Ahí está escrita estas palabras que estoy en el capítulo 10. Dice que es necesario la paciencia, o sea, es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿verdad? Porque a veces las decisiones que hacemos o que tenemos que hacer, inclusive como negocios en la casa, en los trabajos, los que tienen sus trabajos, ¿verdad?, propios, que son los jefes y todo, ¿verdad?, los secretarios y los tesoreros y todo, ¿verdad? Estoy mirando aquí al hermano Luis, ¿verdad? Él es secretario, él es tesorero, él es el que sainea los cheques, ¿verdad?, y todo de su trabajo. El trabajador. Y trabajador también. Allá está también mi hermano Fernando, no se queda atrás, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué lo estoy refiriendo Las antes? decisiones. ¿Qué? Las decisiones. Por las decisiones, porque a veces, ¿verdad?, tenemos que detenernos a considerar qué es lo mejor. A veces necesitamos o ocupa preguntar, ¿verdad?, a quien se debe preguntar, que para hacer las cosas bien hechas. Amén. Ahora, en lo que toca a esto, a lo de Dios, oiga, es muy serio. Ya estamos al final de la era cristiana, al final de la era de la gracia, pero cuántas enseñanzas, cuántas doctrinas que no son correctas, y entre esas está esta, la de no considerar lo que dijo el profeta Jeremías que iba a suceder, el nuevo pacto que iba a hacer el Señor. ¿Cuándo lo hizo? Cuando vino en su primer advenimiento, vino y hizo un pacto. Ahora fíjense más, porque si se me olvida, porque a veces se me olvida remarcar, y quiero marcarlo, cabe ahorita marcarlo, y si viene otra vez el momento de marcarlo, otra vez lo volvemos a marcar. Cuando dice el texto que tomamos como base, el capítulo, ¿qué dije? Capítulo 42 de Isaías, el verso 21. El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley
y engrandecerla. Yo me di cuenta, ¿verdad?, de que pues para todo hay gente que Dios capacita, que Dios le pone, ¿verdad? En este caso, gente que se pone a considerar 613 mandamientos. Cuando el Señor le dio a Moisés las tablas de la ley, mandamientos, todo lo que Moisés dio fue dado por Dios a Moisés para darlo. No hay eso de que así se acostumbró a decirse en la ley de Moisés, e inclusive cuando el Señor vino lo refirió, como hoy también, ¿verdad?, entre nosotros. ¿Qué se dice? De la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. ¿Y es la doctrina de los apóstoles? No, los apóstoles hablaron y enseñaron lo que recibieron del Señor Jesucristo. Y al hacer esto, a ellos entonces se hizo común el dicho, la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿por qué digo esto? Oiga, porque fíjese, cuando no se considera estas cosas, oiga, pues se hace una desobediencia, se cae en una desobediencia, como mucha gente hoy en día, muchos cristianos supuestos, que inclusive muchos de ellos, hablando en particular, de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y yo creo que en el tiempo en que vivimos, ¿verdad?, no ha cesado el ministerio apostólico, pero no son nomás por decir yo soy apóstol y ya es un apóstol. Depende de los que lo rodean, a veces pues le echan aire y al rato pues ya llega, ¿verdad?, ahí viene el apóstol. Y sí hay apóstoles, pero tenemos que conocer su carácter, como decir, su propósito. ¿Qué es un apóstol? En aquel tiempo de los apóstoles eran los que vigilaban la doctrina. Si, mire, leemos la palabra, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué dice? Le encomienda Pablo a Timoteo, mira, ve y haz esto. Diles que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? Porque el apóstol era un apóstol. Y fue llamado por Dios a ese trabajo, para hacer ese trabajo. Pedro también fue llamado para ser apóstol. Juan también. Pero hubo también otros que no escribieron. Pero estos que escribieron fueron hombres iguales que nosotros, pero con una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia estaba en el llamado, en que Pedro, Pablo, Juan fueron llamados por Dios para hacer ese trabajo todavía dentro de los apóstoles, de los 12 apóstoles, un trabajo más excelente. Sabemos que Judas era uno de los 12, pero que falló, se convirtió en traidor y fue sustituido. Se ha dicho hoy ya de tiempo atrás, que el que realmente sustituyó a Judas fue el apóstol Pablo, hablando en el apostolado, porque pues Pablo no fue treasurer, no fue tesorero, ¿verdad? Pero fue apóstol. Y estoy diciendo eso, ¿verdad?, porque también, oiga, así como se dijo de Moisés, la ley de Moisés, así se dice de la doctrina de los apóstoles, pero realmente la doctrina de los apóstoles es la doctrina del Señor. Sí, amén. ¿Me dicen amén? Amén. Si no creen, pues no me digan amén. Pero si ustedes creen, digan amén, hermano, así es. Porque, bueno, estamos probando las cosas que estamos hablando con la palabra de Dios. Miren, el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, o paréceme que es la segunda, vamos a mirar lo que dice hablando de esto, ¿verdad?
Pedro dice en el capítulo 4 de su primera carta, dice el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues templados y velad en oración. Y luego dice, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Y hablando de la caridad, entre paréntesis, un paréntesis, me lo dejan hacer, un paréntesis, hablando de la caridad, el amor. Nuestro amor como cristianos debemos, ¿de qué? ¿De odiar? No, de amar. Con un amor verdadero, aún aquellos que nos hacen la vida pesada a veces, a esos también debemos de amarlos y mostrarles nuestro amor. ¿En qué forma? En la manera que haya la forma de ofrecerles, oiga, ¿verdad? No, pues como decir, vamos a decir, pues de que, oiga, de darle un menudito a alguno que nos hizo un mal, ¿verdad? Pero sabroso, un menudo sabroso, ¿verdad? Y no enojarnos, ¿verdad? Como decir, bueno, ¿por qué le vamos a dar ese hermano? Pues nos hace la vida pesada siempre. Y no todavía dándole ese menudito. Es mandato de Dios, ¿verdad? Ahora aquí dice, ya cerramos el paréntesis, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues templados y velad en oración, y sobre todo, velad en oración, y sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Y luego dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí está, ¿verdad?, lo que quería referir. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud de Dios que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿Verdad? Yo hablo más que todos los que están aquí. Es posible que otros compañeros me ganen, que hablan más, pero yo aquí, yo hablo más que todos ustedes. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Sí, porque aquí dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso queremos en cada cuestión, en cada cosa, pues presentar el fundamento, la palabra de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque aquí dice, miren, aquí dice. Entonces, estamos, ¿verdad?, estableciendo ahora, haciendo ver, haciendo notar lo que el Señor dijo por labios de Jeremías: haré un nuevo pacto. A eso vino el Señor, a salvar y como dice, a llamar y a salvar los que se había perdido, y luego hacer, ¿verdad?, cumplir el antiguo pacto que nadie pudo cumplir, y entonces poner un nuevo pacto. Después de que Él lo cumplió, entonces poner el nuevo pacto, que es importante que nosotros nos demos cuenta. Ahora, cuando, fíjese, dice la palabra, el verso, ¿se acuerdan del verso que tomamos como base? ¿Me puede alguno de ustedes decir? ¿Cuál? Isaías, mire, Dios la bendiga. Dice que, ¿cómo dice, hermana? El texto. Allá está, mire, aquí está. El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, hacerla más grande. En otras palabras, si fueron 613 mandamientos, los mandamientos que el Señor dio a Moisés para que diera al pueblo, ahora son más de esos. Pero ¿en dónde están? Aquí en las Escrituras. ¿Quién? El Señor
no nomás el Señor, sino que sus vasos, esos vasos especiales que el Señor dio, los capacitó, los hizo los inmediatos portadores de su palabra, los apóstoles. Cuando leemos sus escritos, estamos leyendo la palabra de Dios. Como el Señor dice que, dice Pedro, ¿verdad? Aquí mismo dice, vamos a ver en dónde estamos, aquí donde dice Pedro, la segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual haced bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación. Lo que quiere decir que una escritura puede tener diferentes aplicaciones, es lo que está diciendo. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados, dice el versículo 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Y cuáles eran esos hombres de Dios? Los profetas. Lo que dice, esos santos hombres de Dios, que quiere decir esos hombres que el Señor santificó, que apartó. ¿Para qué? Para que fueran sus profetas, ¿verdad? Ahora, así también como el Señor hizo eso, hizo también ahora en el nuevo pacto, en llamar a esos hombres que Él llamó los apóstoles, y que los instruyó, los enseñó. Pablo no anduvo con el Señor, pero podemos decir que no es apóstol. No, sí es. Y todo el trabajo que hizo, porque fue el gigante, se le ha dicho, ¿verdad? El gigante del Evangelio. A mí me llama mucho la atención cuando llegó a Atenas. Oiga, dice que su espíritu se deshacía dentro de él. ¿Por qué razón? Porque miraba la ciudad dada, entregada a la idolatría. Y buscó, luego empezó a hablar. No fue como nosotros. Ay, le hablaré a esa persona. No, a lo mejor me va a cachetear. No, a lo mejor no me va a creer. No, pues si no ni hablamos, no nos vamos a dar cuenta. Pero tenemos que estar, oiga, como el apóstol. ¿Cómo estaba el apóstol? Benjamín, ¿no te imaginas tú cómo estaba en su espíritu, en su forma de ser? Estaba celoso. Era celoso, vamos a decir. Era como tocarle yo al hermano Luis aquí así, ¡zas! Y le sale agua. Bien. ¿Cómo se dice, hermano Fernando? Empapado. ¿Bien qué? Empapado. Empapado. ¿De qué? ¿De ideas? Del Espíritu Santo. ¿De imaginaciones? No. Del poder de Dios, de la palabra de Dios. Y dice que se deshacía, su espíritu se deshacía en él, y no se quedó así hasta que agarraba empezó a tomar pláticas con la gente allí, y la gente le llamó la atención. ¿Quién es este palabrero? Porque lo oyeron que hablaba bastante allí, discutía. Entonces lo pasaron al Areópago, y yo me imagino a un podio,
cosita. Yo no sé cómo vamos después a investigar qué se refería, qué era el Areópago. Y allí se dirigió a la gente, les habló del Señor, el mensaje del Señor. El escritor Lucas puso lo más sobresaliente, porque Pablo, pues ya lo dijo, era palabrero, no era de 10 minutos, ni de 20 minutos, ni de 30 minutos. Oiga, y la palabra del Señor, oiga, hacía. Entonces, estamos sacando, ¿verdad?, en cuenta. ¿Qué es lo que estamos sacando? La diferencia. Que es importante que nosotros entendamos estas cosas. La profecía de Jeremías se cumplió cuando el Señor vino. Y el Señor, y la profecía de Isaías también se cumplió cuando el Señor vino. La ley se agrandó. Pero ahora, oiga, tenemos al Señor que nosotros, para cumplir la ley, tenemos que pedirle al Señor ayuda. Y el Señor nos ayuda. Ay, pero a mí, ¿cómo le voy a hacer un bien a ese que me hizo un mal? No. Le saca la vuelta mejor. Y todo es, no, hay que confrontarlo. Y hay que, oiga, que se mire en nosotros la imagen del Dios, de amor, de bondad, de misericordia. Mire, lo que dice, lo he referido en otras ocasiones, lo que nos dice Pedro en su primera carta, el capítulo 4, el verso, vamos a ver dónde están estas palabras. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay tres, lo hemos referido en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando dice de tres, vamos a ver dónde está aquí, por aquí. Esa porción, verso que dice, amad, ¿dónde estamos? A ver. ¿Se acuerdan de la expresión? Son tres cosas que refiere el apóstol. Y entre esas cosas está, ¿verdad?, que amemos a Dios, que honremos a Dios. 2:17 de la primera carta. ¿Dónde dice? 2:17. Honrad. Y fíjese, pónganmelo aquí en la vena. Fíjese cómo dice. Honrad a todos. Y la palabra que hemos sacado en cuenta, que toda palabra escrita en la Biblia, terminando con D, tiene un significativo. ¿Cuál es el significativo? De que eso que está diciendo debe ser todo el tiempo. Honrad a todos. Todo el tiempo, porque dice honrad, no dice honrar, dice honrad a todos. Y luego dice amad la fraternidad. No son sugerencias que está dándonos el apóstol, son mandamientos. Dice temer a Dios. Fíjese cuántas cosas están allí. Honrar al rey. Bueno, pues nosotros no tenemos rey, pero tenemos presidente. Y la Biblia allí nos dice, si es bueno, hay que honrarlo. Si no es bueno, no hay que honrarlo. Como me acuerdo siempre cuando yo refiero esto, de una ocasión que estaba refiriéndolo, se acabó el estudio y un hermano estaba muy enojado, demasiado enojado contra mí. Me dijo ya cuando llegué, ¿cómo se pone usted a decir que ore yo por el presidente?
Cuando fue el que me quitó mi cheque, le descontó algo del cheque. Y usted quiere que yo, no soy yo, hermano amado, es la palabra de Dios la que nos dice. Hay otra porción bíblica en el capítulo 2 de la primera de Timoteo. El capítulo 2 dice, mire, y están entendiendo, ¿verdad? Timoteo, primera de Timoteo, ya se me lo recordó, capítulo 2. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjense lo que dice. Y no dice, tampoco aquí no dice Pablo, no dice por los que sean buenos, por los malos no, porque también como hay buenos trabajadores en el gobierno, también hay algunos pues malos, pero el Señor no nos dice que a esos no los amemos, no los miremos, no los respetemos. El Señor quiere que respetemos, que honremos a todos. Y es mandato. Y de nosotros mismos es posible que no lo podamos hacer. Pero le podemos pedir al Señor su ayuda y Él nos ayuda. En todo. Pero, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque estamos hablando, y yo espero que los que me están oyendo allá en el Facebook me estén entendiendo lo que estoy hablando, porque es para nosotros. Esto ya estamos en el final de la era de la gracia, y fue lo que el Señor dijo y se cumplió. Dijo por labios de Jeremías: viene el día en donde haré nuevo pacto, escribiré mis leyes en vuestros corazones. Y entonces tenemos que ahorita a lo pronto, Señor, ayúdanos a entender, a comprender tu palabra, lo que tú quieres que hagamos. Acuérdense, nos estamos acercando cada día al fin de todas las cosas. Y luego viene ¿qué? Porque cuando dice Pedro, el fin de todas las cosas se acerca, está hablando de la era de la gracia. Va a venir el Señor, su venida termina la era de la gracia, le da término a la era de la gracia y se establece un nuevo milenio. Entramos en el milenio. Cuántas cosas. Pero antes de eso, nuestro deber hoy en día debemos de buscar, de ser, ¿verdad? De prepararnos para ese día. ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Cuál es nuestra preparación? ¿Cómo se prepara el boxeador? Pues haciendo ejercicio, ¿verdad? Corre y haciendo sombras y para allá y para acá, y tira para acá y tira para allá, y bueno, esa es la preparación. Pero también lleva tiempo también de su comida, también tiene que tener cuidado qué come y qué no come. Amén. Esa es la preparación. Pero ahora la preparación de nosotros, ¿cuál es? Oiga, ayunar. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor Jesús. Danos fuerza. ¿Cuántos tienen batalla para ayunar? Yo quisiera mirar sus manos. Sí, batallamos mucho. Yo también. Llévenme en sus oraciones. Hermano, pues ya desde cuándo lo hemos mirado. Pero oiga, es Dios el que nos ayuda. Sí, amén. Esa es parte de nuestra preparación. ¿Y qué más? Oración. Y la oración tampoco
a este, y a cada quien agárrese su pellejito, no le gusta, no nos gusta, pero tenemos que hacerla. Dice la tradición que entre los discípulos, entre los apóstoles del Señor, estuvo Santiago. Dice que sus rodillas estaban encañadas. ¿Cómo? Encalladas. Sí, con callo. Callosas. ¿Por qué? De tanto tiempo que pasaba orando. Y yo he dicho, ¿verdad? Pues sí, como por ejemplo ustedes me miran, no se vayan a rasgar sus vestiduras. Ya ven que ya hace tengo tiempo yo que no, alguien me trajo, yo digo que me lo trajo, ahí lo pusieron, Dios les pague, Dios los bendiga. No sé si fueron los mismos que me compraron, porque la primera vez fue el hermano, mi sobrina y el hermano me compraron una de esas cosas para ponerlo allí para hincarme. Ahora me trajeron ese. Y pues tengo que usarlo. Me lo trajeron para hincarme, yo creo. No nomás para tenerlo allí en el asiento. ¿Verdad? Y porque es bueno, ¿verdad? Orar hincado, pero no nomás hincado. No hagamos de una cosa, ¿verdad? Una doctrina que tiene que ser nomás puro hincado. No, acuérdense, hay porciones bíblicas en donde cuando recibieron el Espíritu Santo, si usted se fija, estaban sentados, ya tenían días pidiendo, y cuando el Señor derramó de su Santo Espíritu, estaban sentados orando. Lo que importa es el corazón, su corazón, cómo esté su corazón. Amén. Necesitamos, ¿verdad?, prepararnos lo mejor que se pueda. Señor, ayúdame, porque oiga, lo que nos estimula es pensar. Piense usted, el día que ese cielo que nos cubre se va a abrir, porque se va a abrir ese cielo. ¿Para qué? Para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y luego, ¿qué va a suceder? Oiga, los muertos van a resucitar conforme a lo que dice el texto bíblico. Y luego, ¿qué más? Los que estén en pie, o sea que estén en vida, van a ser transformados sus cuerpos. ¿Para qué? Estando ya en el estado de estar transformados. Entonces, esto no va a llevar mucho tiempo, sino que, oiga, acuérdense que es en un abrir de ojo al toque de la final trompeta. Entonces, oiga, multitudes van a resucitar. Y luego, como ya dije, los que estemos en pie, que lleguemos a ese tiempo siéndole fieles al Señor, vamos a irnos a encontrar al Señor, a recibir al Señor en el aire. No para irnos a otro lugar, no para venirnos con Él. Lo vamos a salir a recibir, así dice el apóstol. ¿O no lo han leído? Lo hemos repetido muchas veces. Tampoco, hermanos, queremos, dice la carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 13, ¿sí? Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá el Señor con Él a los que durmieron en Jesús. Luego nosotros, los que quedamos juntamente con ellos, seremos ¿qué? Arrebatados a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor en el aire. No, unidos con el Señor ya, para no
separarnos de Él. Aleluya. Y ahora lo he dicho y lo vuelvo a repetir, cuando eso suceda, allí se efectúan las bodas. ¿Qué eran las bodas? ¿Qué hacían las bodas? ¿Se acuerdan? Lo hemos repetido también cuando le fueron y le dijeron al Señor, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Qué dijo el Señor? No pueden ayunar los que están de boda. ¿Y qué era la boda? La presencia corporal del Señor era la boda. Y esa va a ser la boda de la iglesia. No es como dicen, que fíjese, nosotros los mexicanos, aunque no todos, pero algunos de los mexicanos nos gusta, ¿verdad? Toda la tradición, cuando hay boda, ¿qué después de la ceremonia, qué se lleva? Oiga, pues se hace mole, ya está cambiando, ya le están metiendo otras cosas, ¿verdad? Pero allí en esa boda, la boda de la iglesia con el Señor, no se va a tratar de que, ¿a quién les dije? El otro día me miré yo en el teléfono, ¿verdad? Un cenáculo largo que pusieron, a alguien se le ocurrió. ¿Cuántos quieren estar aquí en la cena del Señor? Y todos, que sé que tantos se enlistaron. Entonces yo les puse un escrito, pero me lo borraron, me lo quitaron. El escrito les decía, hermanos amados, sin ofenderlos, lean bien los escritos, lean el capítulo 19 del libro de Apocalipsis bien, y fíjense bien, la cena no es más que la cena allí, está hablando de las aves. Allí dice, venid a la cena del Cordero. ¿Qué es? Carne, para que comáis carnes de capitanes, carnes de generales, carnes de... Oiga, pero son las aves los que se van a dar el festín, no nosotros. Luego nosotros nos acomodamos luego allí para... ¿Cómo ve usted, hermano Fernando? Y todo sucede. ¿Por qué? ¿Cómo sucede todo? Porque no ponemos atención realmente como debemos de poner atención a lo que dice la Escritura. Entonces, el Señor magnificó su ley, la hizo más grande con los escritos. Por eso es importante reconocer a esos vasos que el Señor escogió, porque esos vasos no hablaron de sí, sino que lo que hablaron, lo que escribieron, lo escribieron siendo inspirados por Dios. Amén. Porque a veces hay esa costumbrita entre los cristianos, decir, ¿verdad? Eso fue Pablo el que escribió. Que Pablo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Pablo escribir eso? Pues no se le ocurrió a Pablo, fue Dios el que ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? Lo instruyó, como lo motivó, lo inspiró. Así también lo que dice Pedro, no fue nomás de Pedro, porque dice, Pedro se equivocó, muy fácil, Pedro se equivocó. ¿Cómo se equivocó Pedro? Pues que fíjese, que el Señor dijo, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, fíjese, ¿cuál es el nombre del Padre? Porque no les digo que repitieran el mandamiento. Y luego al último se ha sacado en cuenta que ese texto está alterado. Así. Y luego que dicen que hubo en los tiempos pasados una
una versión que se le llamó la versión de Esteban, que esa porción dice, bautizándolos en mi nombre, punto, en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro no se equivocó cuando los bautizó o dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que son llamados, para cuantos, para los que están lejos y para cuantos el Señor llamare. Fíjese, Pedro no se equivocó. ¿O creen ustedes que Pedro se equivocó? No. Si decimos que Pedro se equivocó, sin decir palabra estamos diciendo que entonces al Señor le falló. Y no, ¿cómo le iba a fallar al Señor al escoger y darle a Pedro las llaves? No se sacó tampoco unas llavitas como estas que traigo yo aquí colgadas. Mira, no se sacó dos veces, toma Pedro, ahí están las llaves. No, simplemente le dio autoridad para abrir la puerta de salvación. Y le dio llaves porque abrió para el pueblo judío. Y les dio la misma receta. En el nombre de Jesucristo. Y luego a los gentiles en la casa de Cornelio también fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y si usted busca en el libro de los Hechos un bautismo efectuado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo va a encontrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está. No va en acorde a lo que el Señor mandó. Amén. Así de que, pues Dios nos ayude a todos los que estamos viviendo en este último tiempo, que no se nos olvide. La doctrina se dio y esa es la misma que debe de llegar al final. Todo lo que debemos de hacer, ¿verdad?, es escudriñar la palabra, pedirle a Dios que nos dé entendimiento y ayudar a las personas que no entienden la palabra del Señor, con amor, no echándonos encima. Dios los bendiga, mis hermanos, que no han entendido, ¿verdad?, las cosas como son. Que Dios les abra el entendimiento. Y que el Señor nos siga iluminando a nosotros, porque no vamos a decir que ya lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo, que ya, oiga, no, nos falta. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí vamos a llegar. El tiempo ya nos agarró, ya nos tomó. Y pues que Dios los bendiga, ¿verdad?, los que nos escucharon ahí en sus hogares. Oren por nosotros, que el Señor nos guarde, que el Señor nos siga bendiciendo, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante, llegando hasta ustedes. Estoy hablando con los que están escuchándome allá en sus hogares, ¿verdad?, en donde sea, mis compañeros, porque a veces me hablan algunos hermanos, pastores, ¿verdad? Dios los bendiga, los hermanos allá en Colombia, en Ecuador, en donde llegue este mensaje. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y ore por nosotros, ¿verdad? Ahora no sé si algo más se me pasa, que siempre se me pasan algunas cosas, pero pues quisiera que aquí tuvieran hermano Fernando, pero ya se va otra vez. Ya vendrá cuando el Señor le permita. Que Él quiere estar con su esposa allá a un lado. Dios lo bendiga también. Y pues que necesito a alguien que me esté recordando algunas cosas, ¿verdad? No sé si haga algo, hermano Miguel, no hay nada que recordar, ¿verdad? No hay nada, hermano Fernando. Más oremos por los enfermos. ¿Cómo? Oremos por los que estén
enfermos, digo. Sí, vamos a orar por los hermanos. Hemos estado orando por los hermanos enfermos. Mi hermano, Dios bendiga a mi hermano, ¿cómo está? El pastor de Puerto Vallarta. Que el Señor lo guarde, lo ayude. Hemos estado orando por él. Y otros más hermanos, ¿verdad? Porque hay varios hermanos que están necesitados de oración. Que Dios los bendiga. El viernes los jóvenes. Este viernes los jóvenes. El viernes es día de los jóvenes, ¿verdad? El viernes es el día de los jóvenes. ¿O cómo dijo? Sí, ¿verdad? Es actividad para los jóvenes. Es actividad para los jóvenes. Ok. Bueno, Dios los bendiga. Pónganse en pie. Vamos a elevar una oración. Vamos a darle gracias a Dios.